Doctor en Medicina, magna cum laude de la Universidad Iberoamericana en República Dominicana. Hizo su residencia de Medicina Interna en el Hospital Salvador B. Gautier. Fellow de Medicina Crítica, especialista en Medicina Crítica en CEDIMAT, República Dominicana. Y Neumología en la residencia del Hospital Salvador B. Gautier. Es docente de INTEC de la Universidad Pucamaima, docente actual de la residencia de Neumología del Hospital Salvador B. Gautier y docente de Ventilación Mecánica de la residencia de Anestesiología, quien nos va a disertar lo que nos dejó el COVID, acompañado de un café. Ready. Bueno, excelente. Vámonos aquí. Ya estamos viejos y sin lente. Señores, buenas. Yo soy el doctor Mansur. Gracias a los sobrevivientes que quedaron hasta esta hora por hacernos compañía. Vamos a intentar hacer esto rápido y preciso. Lo que nos dejó el COVID. Cuando me llamaron para dar esta conferencia, me gustó el nombre, porque él dejó muchas cosas el COVID. Vamos a ver si la puedo abarcar. Ok, ready. No tengo conflicto de interés, nadie me pagó por esta conferencia. A mí me gusta siempre revisar el Up to Date, es una de las revistas que yo más leo. Y hay 5 títulos que salen de actualizaciones importantes y simplemente las quiero mencionar. 1. El estatus de los síntomas post-COVID con relación a la vacuna. Se demostró y hay evidencia que un paciente sin vacunar tiene 42% más probabilidades de hacer síntomas post y un paciente con 3 dosis tiene un 16%. Sin importar la cepa, puede que le dio el COVID-19, que ya sabemos que pueden ser prolongados, inclusive hasta 6 meses. El riesgo de COVID prolongado por Delta versus Omicron, que es algo que todos nos hemos preguntado y que ya hoy en día sabemos que el paciente que hace infección por Omicron tiene aproximadamente de un 5 a un 10% de probabilidad de hacerlo en COVID y los estudios han demostrado un 5.4. El uso de esteroides para COVID cuando hay neumonía organizada. Aquí todo el mundo en un momento le quedó a un paciente que le dimos un trial de esteroides bajándolo por 6 semanas. Se comparó el esquema de Calante con prednisona de 10 todos los días y salieron iguales. Entonces nos fuimos con prednisona de 10 por 6 semanas. Y los pacientes que hacen COVID prolongado en UCI tienen manifestaciones hasta un 26% al año todavía, que eso es mucho. ¿Qué nos dejó el COVID a mi entender? Mucha evidencia, con unas observaciones de médico a médico increíble, que entre la política, el protagonismo y los medios en general hicieron nuestro trabajo muy difícil. Una data dependiente de época, porque lo que yo hoy digo de Omicron no era lo mismo con Delta, ni mucho menos con la primera 2 cepas. Una cantidad de preguntas que no sabemos cómo vamos a responder, si se le va a quedar así el pulmón. Una cantidad de enfermedades autoinmunes detectadas secundaria a esto o exacerbada por esto, alarmante. Y medicaciones que dieron un fail, como la hidroxicloroquina, favipiravir, ivermectina, el té de aspirina con bicarbonato, entre otras hierbas aromáticas. No critiquemos la Citro, que fue la que más tiempo duró y yo la usé mucho. Gracias. Entonces, y lo que nos dejó al final fue el long COVID. Yo voy a cubrir el long COVID, voy a hablar un poquito de rehabilitación pulmonar y voy a hablar algo de que yo quería conversar que se llama Outbreak Adaptation, que fue lo que todos hicimos en un proceso integral para sobrevivir a esta pandemia y un chin de lecciones aprendidas. Ahí para allá. Okay, pues. Las manifestaciones principalmente del long COVID se demuestran a los 3 meses aproximadamente. Se denomina un cuadro agudo hasta las 4 semanas o menos de ahí y un cuadro ya largo más de 2 meses. La mayoría de los pacientes sienten
una remisión de los síntomas y se curan completamente, pero hay un grupo de pacientes que en algunos estudios pueden llegar hasta 50% de tener secuelas respiratorias como fatiga, que es la más frecuente. De la misma forma, en Estados Unidos, esto es considerado un disability. Inclusive, ya se le está dando hasta cobertura a pacientes desde el punto de vista laboral por presentar long COVID. Los síntomas tradicionales son fatiga, disnea, tos. Y en esta época del Omicron, que todavía estoy levantando data, muchos de seguro se han encontrado con la famosa garrapela. Pero una cosa increíble. Entonces, para mí, la rinosinusitis exacerbada, la rinitis y el goteo postnasal post-COVID en esta vuelta es lo más relevante. O sea, ahora mismo un spray nasal es mágico. O sea, por lo menos mi opinión. Según UpToDate, como pueden ver ahí, van a ver que hasta un 87% de los pacientes pueden presentar fatiga, un 73% disnea, dolor y molestia torácica, que es muy difícil de tratar, un 44%, tos, un 34% como máximo, y anosmia, un 13%, tomando en cuenta la cepa de virus que le dio. Entonces, quería hacer esa salvedad, que fue lo que mencioné ahorita, que hay 2 estudios importantes que hablan acerca de que vacunar, inclusive después de que a usted le haya dado COVID, disminuye los síntomas post-COVID. Entonces, ahorita lo voy a tocar más en lleno. ¿Cómo evaluamos un paciente post-COVID? En el foro que participé en ALAT, se llegó a la conclusión de que lo más conveniente, un paciente con COVID debía ser evaluado a los 15 días y probablemente al mes después de eso, especialmente si estuvo ingresado. Entonces, se han creado múltiples herramientas para poder evaluar estos pacientes post-COVID. Yo estoy hablando de ese y no había entrado. Entonces, múltiples herramientas se han creado para intentar darle seguimiento a las secuelas. La evaluación física, la cognitiva. Hay muchas herramientas que nos permiten a nosotros saber si el paciente quedó con un trastorno cognitivo. Evaluar la esfera del sueño es extremadamente importante. Y si el paciente no está siendo visto por un neumólogo, debe de ser referido tempranamente a un neumólogo, un neurólogo o a un rehabilitador. El seguimiento luego de que da la infección aguda se recomienda que sea por lo menos antes de las 3 semanas posterior. Y se recomienda que como mínimo sea de 10 a 15 días. Los casos leves tienen un problema que todos los estudios no le dieron seguimiento porque los pacientes al sentirse bien no aparecen. Todos sabemos el paciente que nos llama, doctor, tengo COVID, salí positivo y nunca más vuelve a aparecer. De la misma forma, el tema de qué seguimiento se le va a dar. No hay un estándar de analíticas que se haya demostrado que sirva para darle seguimiento a estos pacientes. Se debe individualizar el caso. Y de la misma forma, el estar haciendo antígeno y PCR posterior del día 15 es innecesario y no hay evidencia de hacerlo. Okay. ¿Qué pasa con el COVID? Hay un proceso de recuperación de los síntomas físicos. Persisten a veces unos síntomas psicológicos, entre los cuales tenemos un 24% de estrés postraumático, un 18% de pérdida de la memoria. También tienen aproximadamente un 16% de trastorno de la concentración reportada, y eso es en los pacientes egresados, que estuvieron ingresados. En los pacientes que se manejaron ambulatorio hay un tema para recibir esa data porque ellos no acuden a la consulta. El síndrome postintensivo que afecta a 3/4 de los pacientes que estuvieron ingresados. La discapacidad funcional, que es extremadamente variable. Hay una persona que perfectamente se recupera bien y otra dice, doctor, no puedo ni siquiera caminar a la esquina. Le hacen una espirometría, está normal y todo el mundo le dice que él se está volviendo loco. Es una de las sensaciones más difíciles de admitir. Y en ese mismo acápite hacen la salvedad de que un estudio se demostró que con el uso de la Pfizer o de la AstraZeneca posterior a la infección disminuye inclusive aumenta la velocidad de reabsorción de los síntomas, o sea, de resolución de los síntomas y deja menos secuela. De la misma forma, se ha encontrado que los pacientes que le dio severo el COVID pueden durar más de 2 meses hasta indefinido con los síntomas persistentes. Entonces, ¿qué hacemos con los síntomas? Evaluarlo. Lo primero que tenemos es que identificar progresivamente qué ha pasado con ese paciente y implementarle un esquema de rehabilitación que permita retornarlo a sus actividades regulares.
Esto tiene un tema. Antes nosotros teníamos la idea de que el paciente había que meterlo en reposo absoluto, de que no hiciera nada. Y la tendencia actual es que el paciente se mueva, es que el paciente no esté estático, es que el paciente se reintegre lo más temprano posible. La evaluación de los síntomas cardiopulmonares se va a hacer evaluando el foco de disnea. De la misma forma usamos la escala de Borg, que la puse ahí, evaluar los requerimientos de oxígeno que pueda tener el paciente y darle seguimiento a la parte oximétrica. Hay que buscar activamente secuelas pulmonares, activamente verificar si hay atelectasias, si quedaron bandas, si quedaron datos de fibrosis y en su defecto también decidir si se le va a hacer imágenes torácicas. Esto fue un tema de pleito porque no se puede estar haciendo tomografía todos los días. Se comparó un esquema de hacer una tomografía al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 12 y a los 24 y se encontró que la toma de decisión con esas tomografías fue muy poca. Entonces, si usted tiene una tomografía durante el proceso y usted no tuvo empeoramiento del cuadro, probablemente sea sensato valorar una de 1 a 3 meses, si acaso para usted cerrar ese caso, pero usted no iba a accionar con eso. Ahora, si el paciente está peor, y eso es otra cosa. De la misma forma, si el paciente tiene manifestaciones cardíacas o sintomatología torácica no identificada, es bueno evaluarlo cardiovascularmente, ecocardiograma, mapa, marcadores, hay que valorar si vale la pena hacerle un ProBNP y valorar las pruebas función pulmonar. Como discutimos afuera, el tema de la espirometría estaba floja en el COVID porque todos los laboratorios de función pulmonar estaban cerrados. De la misma forma, es bueno seguimiento con el paciente con volúmenes pulmonares y con DLCO y si es posible hacerle un MIP y un MEP. Y en aquellos pacientes que persisten con hipercapnia, valorar si en este caso podemos utilizar ventilación no invasiva tipo CPAP, bilevel en la casa. Ok. Entonces, esos son los scores que nos ayudan a nosotros a dar seguimiento. Entre ellos está el MOCA, que es un score cognitivo de asesoramiento de Montreal. Está la escala de HATS para ansiedad y depresión. Y está la caminata de los 6 minutos, que es un éxito. Esa es la forma del MOCA. Es una prueba que se hace interactuando con el paciente. Se le pide que hagan algunas actividades y llenen algunos recuadros y se grada en base a 30 puntos. Esto es una gráfica que yo la traje de otra conferencia que había hecho respecto al post-COVID, en la cual en función pulmonar el COVID puede afectar todos los parámetros, excepto, en mi experiencia, la parte de afectación pleural, que probablemente es la que ella menos afecta desde el punto de vista estructural. Quería comentarles también que con respecto a la función pulmonar, ya sabemos y se demostró que el mejor parámetro de seguimiento desde el punto de vista de función pulmonar es la DLCO. Inclusive, en conversaciones con otros colegas y con aseguradoras, inclusive se está trabajando la parte de agregar la DLCO como un procedimiento que nos permita a nosotros darle seguimiento a estos pacientes. Y eso es muy importante, porque no es lo mismo tú tener una DLCO temprana y observar su progresión en 6 meses, 1 año, que usted venírsela a hacer 1 año después para asumir a ver qué fue lo que pasó. Ok. Entonces, con respecto a los pacientes, nosotros, en mi experiencia local, nosotros le damos seguimiento con función pulmonar a todo el mundo, por lo menos ahora ya. Previamente al Omicron, intercalábamos TAC con DLCO y TLC. Y la data de Omicron sí llama mucho la atención de que los pacientes que sabemos y evidenciamos que tenían Omicron quedan con mucha hiperreactividad bronquial y datos de afectación de vía aérea alta. Llama la atención eso. No sabemos si es coincidencia, pero llama la atención eso. Entonces, de la misma forma, los patrones que más observamos son restricción espirométricamente, obstrucción y obstrucción de vías aéreas pequeñas según los criterios de la ATS anterior. Y a nivel de DLCO encontramos mucha restricción verdadera, mucho dato de hiperinsuflación y atrapamiento aéreo, y encontramos DLCO comprometida sola con el resto de todo lo normal en el menor de los casos. Excelente.
Con respecto al manejo de los síntomas, se trata como cualquier otra enfermedad. Se cae atrás el síntoma y se investiga. Con respecto a la disnea, si el paciente tiene muchos síntomas o pocos síntomas, desatura mucho o no desatura mucho, se le implementará terapias de ejercicio y se le pudiera recomendar o no tener oxígeno intradomiciliario hasta que mejore. Pero la posición de la terapia respiratoria y la rehabilitación debe de implementarse. Con respecto a la tos, los americanos tienen un protocolo de antitusivos prácticamente para todo, benzocaína, dextrometorfano y guanifacina. Por lo menos en mi caso, a criterio muy personal, a mí no me gusta inhibir la tos. Yo prefiero tratar la causa. Y hasta la fecha, la realidad es que no hemos tenido tanta necesidad de utilizar antitusivos de esas familias, porque la mayoría de la gente tú le encuentras una causa. O por lo menos eso es en el caso mío. De la forma del dolor torácico, la gente no viene mucho con el dolor, se quejan de molestia. Entonces, trabajar una molestia que ellos dicen que no se modifica el ejercicio, que está ahí, que le aparece en la noche. Casi siempre cuando uno hace un trial de antiinflamatorio funciona. Entre este ibuprofeno y el paracetamol sencillo de 750 para nosotros ha sido un game changer. Algo que no hacíamos antes, que le poníamos paracetamol prácticamente a todo el mundo. A un paciente con COVID un paracetamol le cae muy bien. De la misma forma, paciente con antecedentes cardiovasculares no se piensa mucho, sea leve o no sea leve, va para el cardiólogo. Y con respecto al ortostatismo, que es ese paciente que se marea o le da la sirimba cuando se reincorpora, bueno valorar ponerle por lo menos sus medias antiembólicas, una fajita y mandarlo a un cardiólogo para que le haga un TIL test. Desde el punto de vista neurológico, cualquier cosa que se manifieste neurológicamente hay que investigarla como cualquier otra enfermedad. Aquí viene un tema de conflicto, la hipercoagulabilidad. Se ha demostrado que los pacientes que le da COVID duran en un estado hipercoagulable por un largo periodo de tiempo, pero que no significa que vayan a ser un fenómeno trombótico. Los protocolos americanos dicen, ignoren el dímero D y esperen el palo, básicamente. O sea, usted busca todas las guías, dicen eso. Las otras guías de los cardiólogos dicen que si el dímero D está elevado por arriba de 1500, valore anticoagulación profiláctica, pero en esencia es muy fuerte tú encontrar una embarazada post-COVID con 6000 de dímero D y dejarla ahí así. Entonces aquí viene algo importante. Los europeos usan mucho el tromboelastograma. Desde el punto de hematología ha adoptado la implementación de seguimiento al tromboelastograma como pilar para decidir si el paciente está procoagulable y en base a eso se le deja o no se le deja. Hay varias formas como ustedes lo pueden abordar. Con respecto a la anosmia, en Omicron yo no he visto anosmia. Es importante que la data siga mencionando la anosmia, pero en el brote de Omicron yo he encontrado 4 pacientes con anosmia y los 4 tenían neumonía severa y estaban bien malos. 4 nada más. Entonces, si usted tiene anosmia, trátelo local, esteroides nasales, antialérgicos nasales. Y la fatiga, que es un tema multifactorial, debe asesorarse la dieta, asegurarse que tenga los microelementos adecuados en su dieta, puestos que sea el zinc, el calcio, la vitamina D y demás, que sean agregados a su dieta normal. No estoy hablando de ponerlo, o sea, de administrarlo exageradamente, es completar los requerimientos diarios que ese paciente necesita. Y darle monitoreo a la parte hepática, gastrointestinal, que tiene mucho trastorno de diarrea y constipación intercalado, y verificar si el paciente quedó diabético o no. Con respecto a rehabilitación, que voy a hacer brevecito en eso, hay que intentarlo de hacer lo más temprano posible. Hay una gran cantidad de evidencia que nos dice que funciona y que va a ayudar a los pacientes a salir más rápido. Y se puede hacer local, desde la casa, y hay una modalidad de telerehabilitación que uno le va explicando cómo hacerlo a través de sistemas digitales. Dale. En el centro mío, nosotros a todo el mundo que tenía COVID, desde el inicio de la pandemia, por cosas de la vida, yo tenía los equipos y le dimos terapia a todo el mundazo. Entonces los resultados de nosotros no fueron malos. Y luego del cuarto brote, casi a todo el mundo que iba, se iba con un inspirómetro ambulatorio. Si tenía mal manejo de secreciones, iba con una capela y por ahí va la cosa. Esos son algunos de los equipos, por lo menos, que nosotros utilizamos.
siendo para mí uno de los favoritos actualmente la bicicletica que está en la esquina. Esa bicicletica cuesta $48 en Amazon, es portátil. Usted se le dice al paciente, cómpresela y usted puede hacer ejercicio de brazo y de pie ambulatorio en un paciente que no necesariamente se puede mover y pesa un chin, pero vale la pena. Hay muchísima evidencia en rehabilitación previamente. Ya desde la primera vez que se comenzó a tocar este tema, que fue en el 2020, hasta ahora hay muchas cosas. En el último taller de ALAT, que estuvimos allá, un grupo importante de los que están aquí, también se le dio mucho peso al tema de la rehabilitación temprana en COVID. Entonces, yo creo que no vamos mal y mientras más centros estén aplicando rehabilitación pulmonar aquí, tendremos menos secuelas. Exacto. Antes de entrar a una terapia, hay que evaluar la calidad del sueño del paciente. Principalmente evaluar también su parte psicológica, ver si el paciente quedó con ansiedad, con estrés postraumático, evaluar su situación personal y familiar, porque hay cosas importantes que pueden hacer que la terapia no funcione. Determinar objetivos, si yo quiero que el paciente haga X cosa, programarme, planificarme para eso. Me quedan 3 slides, yo creo. No, me quedan más, pero yo resuelvo. Y las consideraciones de rehabilitación pulmonar, pacientes críticamente enfermos, hay que atacarlo temprano. Nosotros lo hicimos durante sus ingresos en intensivo y realmente no nos fue mal. Entonces, dale al otro. Tenemos que intentar enseñar a los pacientes a hacer esquemas de ejercicio en su casa. Se hacen sesiones a veces de una vez diario a la semana, o se pueden poner interdiario por lo menos 3 veces a la semana, dependiendo de la condición del paciente y si lo aguante. Dale. Previo al inicio hay que hacer una función pulmonar, intentar de hacer una caminata de los 6 minutos y de la misma forma verificar si el paciente necesita oxígeno durante la terapia, que usted puede ponerlo a hacer ejercicio con oxígeno también, eso no es una cosa que no se puede hacer. Dale. Hay muchas herramientas, se hace entrenamiento de fuerza, entrenamiento de resistencia, uso de terapias vibratorias, PEP, entre otros. Vale. Hay que importante que tenemos que individualizar cada caso y valorar una combinación de las técnicas para ver que entre las condiciones del paciente, qué es lo mejor que yo puedo beneficiar. No es lo mismo yo trabajar a un paciente con una atelectasia de un solo pulmón que trabajar a un paciente que tiene una intersticial bilateral que tiene de acondicionamiento físico por un mes de ingreso en intensivo. No es lo mismo. Entonces, a esto yo le voy a dedicar 2 minutos. Todos cuando estuvimos aquí, especialmente los más viejos, probablemente los más jóvenes que entraron en neumología o que están acabando ahora o que llegaron al país, llegaron allá con información, pero aquí todo el mundo entró un pánico cuando nos dijeron que el primer caso de COVID llegó y vimos la foto del italiano. Eso todo, a ninguno se nos olvida. De esa forma todos pensamos y tenemos que reinventarnos cada vez que un brote nuevo ataca. Entonces, todos entramos con ausencia de información, entramos en pánico. Hay que intentar de recoger la data para poder aplicarla con nuestros pacientes. Todos comenzamos a ver todo lo que aparecía, todo lo que todo el mundo decía. Aquí llegó gente poniéndose, gente que querían beber cloro porque alguien un día dijo que con cloro se mataba el COVID. Pero a una gran cantidad de nosotros, por la desesperación, se nos estaba pasando a aplicar el método científico y recordando de que nosotros tenemos que observar primero para después experimentar. Y yo esto se lo explico a mis residentes y a mi equipo, que hay que tener cuidado con la teoría de la Coca-Cola. Si yo tengo 5 personas que están bien enfermos y los 5 tomaron Coca-Cola, puede ser que yo concluya que se mejoraron por la Coca-Cola. Es una observación. Entonces, eso pasó mucho con muchos medicamentos, para no entrar en detalle. Tenemos que pasar de ser interpretadores de data a creadores de data y el mérito hay que dárselo. Muchos colegas de aquí, por ahí deben de la doctora Natalia, no sé si se fue, que encabezó muchos procesos importantes para que nosotros creáramos y publicáramos data de nosotros con respecto a lo que se hizo en COVID. Y eso cambia la cosa. Hay que tener cuidado con los líderes de opinión, porque muchos que lideraron la opinión no la lideraban con base. Comenzaban desde una mala traducción de un estudio australiano. Miedo es nuestro aliado y nuestro enemigo, y nosotros teníamos un miedo a no hacer nada. Yo soy intensivista, quedarme parado esperando que alguien se muera no es algo muy bonito.
Y hay que intentarse de mantener actualizado con todo lo que aparece, más lo que yo veo, y ponerlo en contexto, saber ser juicioso. Un ejemplo de nosotros con la experiencia local y a nivel internacional, ganarle a la evidencia del mismo laboratorio que produjo un medicamento, fue el caso de Roche y el tocilizumab, que como todos recordamos, Roche dijo que no servía para eso, nosotros todos lo estábamos utilizando y funcionaba, y después fue que vino la data para el tocilizumab. Entonces el tocilizumab, para mí, es como el caso Bugatti, ese es el caso del tocilizumab. Nosotros tenemos que evolucionar con la enfermedad y también tenemos que evolucionar con respecto a la respuesta a nuestros pacientes. Cuando comenzamos indicábamos 25 cosas en una receta, porque no teníamos idea. Ya hoy en día probablemente se resuelva con 3 medicamentos. Actual, hay poco delta, variantes ancestrales. Hay que seguir reforzando la vacunación y recordarle a la gente que a los 6 meses la defensa medio que se baja. El manejo hay que hacerlo bien dirigido a los síntomas, paracetamol, esteroide corto o antialérgico bebido, para no usar una marca, un spray nasal que tenga budesonida o fluticasona, algún mucolítico o un expectorante quizá. Con eso es que se resuelve un COVID ahora mismo. Sintomático. Y si, ojo, tiene poca, asma, otra cosa, pues sea médico y póngale tratamiento a su enfermedad. El Remdesivir, el tocilizumab y el Regencov no tienen tanto uso ahora mismo, a menos de que sea un paciente no vacunado, que usted le quiera poner el Remdesivir en el esquema corto nuevo que se está usando hace ya un buen tiempo, ambulatorio. Y la anosmia no suele ser Omicron. El manejo del Omicron, del COVID, para mí es una enfermedad dependiente de la época, va a ir cambiando. Cuando llegue el próximo brote, por ahí por los meses de octubre, ojalá que no tengamos razón, veremos otra cosa nueva. Todo el que maneja COVID ha tenido resultados muy diferentes. Cojo el ejemplo de que hay mucha gente que ha detectado muchísima miopericarditis y hay otros que no. Yo no sé por qué. Las secuelas son menos frecuentes en los pacientes vacunados que en los no vacunados. El compromiso psicológico y emocional hay que caerle atrás, no se puede dejar. Los síntomas post-COVID son muy diferentes y es posible que se deba a los manejos terapéuticos diferentes de todo el mundo y a la cantidad de esteroides o de medicamentos que pongamos. La prueba por excelencia para el seguimiento del daño alveolar es la DLCO. Y la rehabilitación pulmonar funciona. Eso hay que usarlo, eso funciona. Y tenemos que recordar el método científico y ser creadores de conocimiento con nuestras experiencias. Para dejarlo con la frase de Marie Curie, no hay que temer a nada en la vida, solo hay que entenderlo. Ahora es el momento para entender más para que podamos temer menos. Muchas gracias.